Buenas tardes a todos los educadores de la jurisdicción. Les damos la bienvenida a esta segunda ronda de encuentros por la educación inicial rionegrina. El eje que vamos a abordar hoy es alfabetización ambiental integral en la primera infancia. En esta oportunidad voy a convocar a la secretaria técnica de la dirección, a la profesora Cecilia Silva, para hacer la presentación de las especialistas que nos acompañan hoy. Buenas tardes, tenemos el gusto de presentar a las profesoras que nos acompañan, a Mara Brad-Wyman, que es profesora en Historia, egresada de la Universidad Nacional de La Plata y especialista docente de nivel superior en problemáticas de las ciencias sociales y su enseñanza. Participó en la Comisión Curricular del Diseño Curricular para la Educación Inicial de la provincia de Río Negro en el año 2019, en la Comisión Curricular de Acompañamiento para su implementación y de la escritura en coautoría del documento Claves para pensar la enseñanza del campo de experiencia para indagar y conocer el ambiente sociocultural, natural, tecnológico y matemática, de la serie Compartiendo Saberes, publicada en el año 2019, junto a María Fernanda Tomatis, que es profesora de biología y licenciada de biodiversidad, egresada de la Universidad Nacional del Litoral. También es diplomada en enseñanza de las ciencias, diplomada en infancias, educación y pedagogía, diplomada en conductivismo y educación, egresada de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, diplomada en educación sexual integral de la Universidad Nacional de Villa María, Córdoba, y especialista en constructivismo y educación. Eugenia Valente es artista plástica, licenciada en Educación de Orientación en Investigación Educativa de la Universidad Nacional de Río Negro, maestra de Artes Visuales, especialista, docente de nivel superior en Educación Maternal, diplomada superior en Infancia, Educación y Pedagogía. Participó en la Comisión Curricular del Diseño Curricular para la Educación Inicial de la provincia de Río Negro en el año 2019, en la Comisión Curricular de Acompañamiento para su implementación y de la lectura en coautoría del documento Claves para pensar la enseñanza del campo de experiencias para la comunicación y la expresión de la serie Compartiendo Saberes, también publicada en el año 2019. Las tres profesoras son coautoras del libro Educación Ambiental Integral en la Primera Infancia, del proyecto institucional a los recorridos didácticos. Este libro fue publicado en el año 2023 por la editorial Novedades Educativa, colección 0 a 5. La publicación recibió una mención de honor con el premio ISAI Clase al libro de educación de la Fundación El Libro edición 2022-2023 en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires en mayo de 2024. Bueno, las escuchamos a las profesoras. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias, Analía y equipo, por invitarnos a participar de esta segunda ronda. Saludamos y le damos la bienvenida a las personas que nos están acompañando. Para nosotras es muy valioso poder compartir estos espacios de encuentro y de intercambio con docentes de diferentes puntos de nuestra provincia. Para dar inicio a este encuentro y en diálogo con los propósitos de esta instancia de formación permanente, denominada Rondas de Encuentro por la Educación Inicial Rionegrina, les vamos a proponer conversar en torno a la alfabetización ambiental desde la perspectiva de los derechos, haciendo foco en la primera infancia. Como se muestra en la segunda diapositiva, nuestra intención es tomar como punto de partida los saberes que han ido construyendo en las diferentes instancias del plan de formación para el fortalecimiento institucional y sus prácticas educativas, que desde este año se lleva adelante de manera conjunta y articulada entre la Dirección General de Educación y la Dirección de Educación Superior. En las diferentes jornadas institucionales que se llevaron a cabo, cada comunidad educativa comenzó a construir su proyecto alfabetizador institucional, tomando como eje vertebrador las alfabetizaciones múltiples en relación con sus propios contextos.
Seguramente a lo largo de este recorrido estuvieron intercambiando miradas acerca de qué es la alfabetización para cada una y para cada uno de ustedes, y en este sentido y considerando las nuevas perspectivas, se hace necesario ampliar la mirada sobre la alfabetización, trascender la idea que solo se refiere a aprender a leer y escribir, para entenderla como la lectura y el conocimiento del mundo desde una perspectiva multidimensional, aproximándonos, en palabras de Paulo Freire, a la alfabetización crítica, la cual implica entender el contexto social, político y económico en el cual vivimos para ejercer el derecho ciudadano. Entonces, en esta línea, el diseño curricular para la educación inicial de nuestra provincia propone como uno de los ejes curriculares a la alfabetización cultural, definiéndola como los procesos de apropiación del patrimonio cultural que se considera valioso transmitir a las nuevas generaciones, incluyendo los saberes culturales básicos que están vinculados al aprendizaje del lenguaje verbal, la lectura, la escritura, el juego, la indagación y conocimiento del entorno natural, social, el lenguaje no verbal, artístico, musical, literario, de las artes visuales, expresivos, corporales, digital, matemático, o sea, todos aquellos saberes que enriquezcan y amplían los repertorios culturales de los niños y las niñas, permitiéndoles conocer el mundo, entender cómo funciona y aprender a actuar en él. Entonces, partiendo de esta concepción y a la hora de pensar nuestras prácticas pedagógicas, se hace indispensable comprender que la alfabetización involucra diferentes áreas de conocimiento, o se involucra los diferentes campos de experiencias que se proponen en el diseño curricular para la educación inicial. En esta oportunidad y desde este posicionamiento, nosotras les vamos a proponer pensar la alfabetización ambiental desde los aportes que nos brinda la educación ambiental integral en clave de derechos. Pasando a la siguiente diapositiva y con el propósito de organizar las ideas centrales que nos interesa compartir con ustedes, vamos a tomar como referencia algunos interrogantes. En primer lugar, poder pensar desde qué concepción de ambiente es necesario pensar la alfabetización, qué orientaciones nos brinda la ley para la implementación de la educación ambiental integral a la hora de llevar adelante esta tarea, qué orientaciones, para qué y por qué pensar la alfabetización en clave de educación ambiental integral, desde qué enfoque proponemos nosotras planificar proyectos institucionales y o propuestas de enseñanza vinculados a la alfabetización ambiental y cómo diseñarlos. Para comenzar a responder estos interrogantes, le paso la palabra a Mara. Bueno, muchas gracias, Fernanda. Muy buenas tardes a todos y a todas. Agradecer especialmente a Analía y al equipo técnico de la dirección por la invitación a formar parte de esta segunda ronda tan interesante en esta propuesta de formación. Como decía Fernanda, bueno, vamos a ir desarrollando estas preguntas. Voy a encargarme de las primeras dos. Y la primera refiere a desde qué concepción de ambiente pensar la alfabetización. Aquí retomamos alguna conceptualización de ambiente que por supuesto también dialoga con la mirada de nuestro diseño curricular del año 2019, en la cual consideramos al ambiente como la relación entre la naturaleza, la sociedad y la cultura, algo que está conformado por dimensiones que se interrelacionan entre sí. Y un detalle muy interesante que siempre que hablamos del ambiente hay que pensarlo en un territorio, en un momento histórico dado, y que siempre este ambiente está relacionado con relaciones socioeconómicas que se desarrollan en ese contexto. Desde este enfoque es importante y resulta clave comprender que siempre somos parte del ambiente y que permanentemente el ambiente está en constante interacción y cambio. Y por supuesto que dependemos de él para el desarrollo de la vida. Pasamos a la siguiente, por favor. Bien, otra de las preguntas que nos formulamos, que recién planteaba Fernanda, tiene que ver con qué orientaciones nos brinda la ley para llevar adelante nuestra tarea. Es importante considerar que en el año 2021 se ha sancionado la Ley de Educación Ambiental Integral. Y ahí pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Nosotros consideremos que nuestro diseño curricular ha sido sancionado en el año 2019, el diseño para la educación inicial, y que en el año 2021 se sanciona la ley 26.621 de educación ambiental integral,
lo cual nos posiciona nuevamente en una situación muy importante a considerar a la hora de pensar la enseñanza. Primero, como dijimos al inicio, en nuestro título de la propuesta de la ronda habla del diálogo con los derechos. En este caso estamos hablando de una ley que se sanciona como política pública nacional. ¿Qué quiere decir esto? Que la Ley de Educación Ambiental Integral plantea el derecho de todos los niños, niñas, jóvenes a recibir una educación ambiental integral en todos los niveles y modalidades del sistema educativo. Esto quiere decir que los y las docentes estamos obligados a impartir esta educación y los niños y las niñas tienen el derecho a recibirla. Por eso hablamos de un piso común, ¿no? Siempre que hablamos de una ley o una nueva ley como política pública. La ley sienta los principios y fundamentos para el enfoque de la educación ambiental integral. También plantea y propone instrumentos para la planificación y para su implementación en todo el territorio nacional y promueve algo muy interesante e innovador que tiene que ver con también convocar a sectores de la sociedad. Por ejemplo, la posibilidad de crear un consejo consultivo. ¿Qué quiere decir esto? Que puedan ser convocados distintos sectores de la sociedad, organizaciones civiles, gremiales, también científicas, para que los órganos de aplicación, quienes tienen que llevar adelante la aplicación de la ley, si necesitan consultar con sectores de la sociedad, puedan hacerlo. O sea, se les da como un carácter participativo. Esto es algo bastante interesante e innovador. Pasamos a la siguiente, por favor. Bien, nosotros aquí destacamos algunos aspectos de la ley, por supuesto que invitamos a que todas y todas la lean, ¿no? Como este instrumento, como yo decía, público que tenemos que conocer. Podemos decir, vamos a destacar un par de artículos de la ley. En el artículo 2 se plantea un posicionamiento desde definiciones, o sea, como decía Fernanda, ¿desde dónde? Desde dónde pensar la mirada del enfoque de la educación ambiental integral, y la ley tiene un posicionamiento bastante claro. Les voy a leer muy brevemente parte del artículo. Lo que hicimos en esta diapositiva fue destacar algunos conceptos que para nosotras son nodales y que refieren justamente a ese posicionamiento y a esas definiciones de la ley. Parte del artículo 2 dice que la educación ambiental integral es un proceso educativo permanente, con contenidos temáticos específicos y transversales, que tiene como propósito general la formación de una conciencia ambiental, a la que articulan e impulsan procesos educativos integrales orientados a la construcción de una racionalidad, en la cual distintos conocimientos, saberes, valores y prácticas confluyan y aporten a la formación ciudadana y al ejercicio del derecho a un ambiente sano, digno y diverso. Se trata de un proceso que defiende la sustentabilidad como proyecto social, el desarrollo con justicia social, la distribución de la riqueza, la preservación de la naturaleza, igualdad de género, protección de la salud, democracia participativa y respeto por la diversidad cultural. Busca el equilibrio entre diversas dimensiones como lo social, lo ecológico, lo político y lo económico, en el marco de una ética que promueve una nueva forma de habitar nuestra casa común, que sería nuestro planeta. Como verán, claramente hay un posicionamiento político muy interesante y muy contundente ya de entrada en el articulado de la ley. Pasamos a la siguiente. Algo muy importante en la ley, digamos, tiene que ver con la enunciación de los principios que orientan su enseñanza. Los vamos a leer muy rápidamente para darlos a conocer, invitamos a que la lean, pero es importante considerar que como docentes de cualquier nivel educativo en el que trabajemos, en este caso estamos hablando de la educación inicial, alguna de las propuestas de enseñanza deben dialogar con estos principios, por supuesto con algunos de ellos. Por lo tanto, es importante conocerlos. Los principios que orientan la enseñanza desde la ley serían el abordaje interpretativo y holístico, el respeto y el valor por la diversidad, el principio de equidad, el principio de igualdad desde un enfoque de género, fíjense qué novedoso esto y qué interesante, el reconocimiento de la diversidad cultural y el rescate y la preservación de las culturas de los pueblos indígenas, la participación y formación ciudadana, lo que vamos a desarrollar más adelante también, el cuidado del patrimonio natural y cultural, la problemática ambiental y los procesos sociohistóricos, la educación en valores,
el pensamiento crítico e innovador y el ejercicio ciudadano de un derecho a un ambiente sano. Bien, pasamos a la siguiente y le doy paso nuevamente a Fernanda. Bien, bueno, otra de las preguntas que nos planteamos al inicio está vinculada justamente a para qué y por qué pensar la alfabetización en clave de educación ambiental integral. En relación con este interrogante, podemos decir en primer lugar que consideramos justamente que el marco normativo propuesto por esta ley se nos presenta como una oportunidad para encontrarle nuevos sentidos a las prácticas educativas, promoviendo experiencias colectivas, situadas y territorializadas a favor de la sustentabilidad, el conocimiento, la valoración, el respeto y la protección del ambiente. O sea, esta condición nos abre la posibilidad de reforzar las relaciones y diálogos entre el ambiente, las instituciones educativas, en este caso los jardines de infantes, las familias y la comunidad, impulsando la formación de ciudadanías críticas, participativas y democráticas desde la perspectiva de los derechos. En este sentido, y tomando como referencia la definición de ambiente que compartimos anteriormente y también lo propuesto por la ley, consideramos central pensar el ambiente en clave educativa. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Para pensar el ambiente en clave educativa, nosotras tomamos como referencia las ideas de Franco Fraboni, que es un pedagogo italiano, quien nos invita a considerar al ambiente como una categoría de labor didáctica, como un alfabeto para ser leído, como un gigantesco abecedario educativo capaz de enseñar a saber sentir, ver e interpretar el mundo. Desde esta mirada resulta clave que las y los docentes, a través de variadas y diversas experiencias, andamien a los niños y a las niñas en la construcción de saberes que estén vinculados al reconocimiento, al respeto y al cuidado del patrimonio natural, social y cultural, o sea, estableciendo diálogos, obviamente, con los demás principios que se proponen y que se desarrollan en la ley. Entonces, tomando como referencia estas ideas centrales y avanzando a la diapositiva siguiente, a la hora de pensar el ambiente en clave educativa, nosotros proponemos 3 ejes nodales que resultan centrales y claves para fundamentar y planificar su enseñanza. Como se puede ver ahí en la diapositiva, estos ejes son la alfabetización ambiental en sentido amplio, la construcción de la afectividad ambiental y la formación de ciudadanías críticas, participativas y democráticas. Brevemente, pasando a la próxima diapositiva, yo me voy a referir al primer eje nodal, que, bueno, como dije anteriormente, se denomina alfabetización ambiental en sentido amplio, y cuando hablamos de sentido amplio, lo hacemos haciendo referencia justamente a las múltiples dimensiones que conforman el ambiente. Este término que nosotras utilizamos de alfabetización ambiental no es un término nuestro, es un término propuesto por Miguel Zabalza y hace referencia justamente a la necesidad de brindar oportunidades para que las infancias amplíen sus experiencias sobre el ambiente estando en permanente contacto con el mismo. O sea, tal como se observa en la diapositiva, que las infancias conozcan el ambiente, el mundo, a través de diferentes lenguajes: el científico, el corporal, el expresivo, el lúdico, el tecnológico, el afectivo. O sea, que lo puedan interrogar, interpretar, sentir, disfrutar, valorar, construyendo paulatinamente hábitos que las vayan aproximando a la noción de que el ambiente también necesita de nuestro cuidado, de nuestra ayuda y de nuestro compromiso. En vinculación con ello, y avanzando a la próxima diapositiva, nos preguntamos, ¿pero cómo alfabetizar ambientalmente a las infancias? En relación con este interrogante, resulta relevante tomar como referencia, en primer lugar, los pilares de la didáctica de la educación inicial, los cuales dialogan con las formas de enseñar que se proponen y que se desarrollan en el diseño para la educación inicial de nuestra provincia. De las diferentes formas de enseñar que se proponen, nosotras vamos a centrarnos en las siguientes. La primera es el planteo de situaciones problemáticas y las experiencias directas.
Como ya sabemos, para dar inicio a la enseñanza resulta relevante partir del planteo de una situación problemática, de un problema o de interrogantes que generen justamente en las niñas y en los niños el conflicto cognitivo que los motive y los incentive a buscar estrategias, como por ejemplo la observación, la exploración, la experimentación, diversos tipos de experiencias directas como pueden ser las salidas didácticas, la realización de encuestas, de entrevistas, para poder resolverlas y responder a los interrogantes que se plantearon. Entonces, en esta búsqueda de información, las niñas y los niños irán construyendo diferentes saberes que van a contribuir justamente al desarrollo de su pensamiento. En la próxima diapositiva se observan diferentes instancias donde las infancias están vivenciando variadas experiencias estéticas. Se generan momentos dedicados a percibir, a apreciar y a explorar el ambiente. Estas instancias sensoriales se proponen como antesala para otras propuestas expresivas que, vinculadas justamente a los lenguajes artísticos y a la comunicación, que este justamente el de las experiencias estéticas es un aspecto que va a desarrollar Eugenia un poquito más adelante. Y por último, se hace necesario planificar la enseñanza en clave de juego, o sea, ofreciendo diferentes formatos que propicien variadas experiencias lúdicas. En las imágenes se puede observar, por ejemplo, un niño explorando diferentes objetos y materiales a través del juego heurístico, una niña buscando fósiles, jugando a ser paleontóloga, así como también ofreciendo escenarios lúdicos. En este ejemplo concreto, en la imagen que nosotras compartimos, hay un escenario donde se representa el bosque andino patagónico. Para continuar con la presentación de los otros dos ejes nodales, le paso la palabra ahora a Eugenia. Bueno, buenas tardes. También muchas gracias por la invitación, la oportunidad. La categoría de afectividad ambiental es otro de los sentidos que le otorgamos a la educación ambiental integral en la educación inicial. Este término es creado por dos autores, Omar Giraldo e Ingrid Toro. Ambos son de origen colombiano, pero son actualmente catedráticos de la Universidad Nacional de México, la Universidad Nacional Autónoma de México. Y este término y esta idea nos permitió poder nombrar a la dimensión sensorial, emotiva y estética de la educación en la primera infancia. Nombramos la palabra afecto, que nos lleva a pensar que es lo que nos afecta, lo emocional, lo que nos conmueve, y lo sensitivo, relacionado directamente con las experiencias estéticas y estas propuestas en la educación. Este concepto, en palabras de los autores, dicen que la afectividad ambiental y cultivarla nos lleva a una transformación perceptiva guiada por un saber empático que conlleva a una comprensión distinta. Poner en primer lugar la dimensión sensitiva, lo sintiente, los sentidos, la empatía, es una manera de entender las relaciones con la tierra viva, que también lo somos, desde el registro estético. Este concepto propone comprender y aprender el ambiente a partir de las percepciones que involucran a cada uno en particular, pero por sobre todo nos involucran, nos conmueven. Y también desde esta idea de afectividad ambiental nos lleva a otro concepto que está muy arraigado con las cosmovisiones de los pueblos originarios de Latinoamérica, que es el concepto del buen vivir. También lo tomamos desde otro autor, que es un escritor y un político de Bolivia, Fernando Guanacuni Mamani, y él nos plantea en relación al buen vivir, que lo necesario es vivir en armonía entre todos los seres que viven y que habitan en la tierra, ya que el sufrimiento de uno repercute en todo el conjunto. Propone también reflexionar sobre el consumismo, este concepto de buen vivir, y respetar el equilibrio entre la posesión de lo material, el bienestar y el disfrute.
Bueno, estas palabras creo que nos hacen poner en otro lugar, digamos, la educación ambiental integral, que es en el lugar de la horizontalidad entre los seres que habitamos en el territorio, no solamente los seres humanos, sino todos los seres con los que compartimos la vida en el planeta. Bueno, entonces, ¿cómo podemos pensar las prácticas educativas en la primera infancia desde esta perspectiva de la afectividad ambiental? Una forma, decimos que es generando encuentros vinculares con el entorno, sensoriales, afectivos, lúdicos y estéticos. Otra forma es una construcción del conocimiento, de los saberes, a partir de las experiencias sensibles. Lo que estos autores, Giraldo y Toro, de los cuales tomamos muchas ideas en este sentido de afectividad ambiental, llaman epistemo-estesis, que es la relación entre el conocimiento y las experiencias estéticas. Esas experiencias estéticas que nos conmueven, nos trascienden, nos transforman, pero a su vez nos enseñan, ¿sí? Y esto nos hace pensar en una forma de decir esto, que es el sentipensar, que muchas veces lo estamos escuchando últimamente, que es el sentipensar en un cuerpo que piensa, siente y experiencia, ¿sí? Otra de las formas es comprendiendo el mundo vivo como relaciones entre cuerpos. Y aquí podemos pensar en esta construcción de la corporeidad que tanto hablamos en relación a los otros cuerpos vivientes, los otros cuerpos que nos rodean. Otra forma, apreciando, percibiendo, sintiendo colores, tonalidades, formas, sonoridades, texturas, fragancias, etcétera, que serían las cualidades de este hecho estético, cómo estas cualidades nos repercuten en cada uno. Y en este sentido hacemos un especial hincapié en disfrutar, enseñar disfrutando y enseñar a disfrutar en el entorno natural, cultural y estético. Tomarnos este tiempo para disfrutar en la educación es también enseñar a querer ese ambiente, ese entorno, y enseñando a quererlo, podemos enseñar a cuidarlo. Y otra de las formas es desde la empatía ambiental, entrando como en un diálogo, en una comunicación con los otros elementos y seres que nos rodean. Bueno, en este sentido, entonces ahora le voy a dar la palabra a Mara para que continúe. Bueno, Eugenia, muchas gracias. Bien, como decía Fernanda hace un ratito, para nosotras venimos planteando 3 ejes nodales, ¿no? Que tienen que ver con justamente la alfabetización ambiental. Aquí aparece otro eje que es el de la formación de ciudadanías críticas, participativas y democráticas, que es un eje que de alguna manera, como yo decía hace un ratito, también tiene mucho que ver con nuestro diseño curricular y por supuesto también con la ley, porque dialoga con un principio de la ley de educación ambiental integral. Cuando hablamos de pensar en formación de ciudadanías críticas, participativas y democráticas, también nos parece importante volver a hablar de los derechos. O sea, posicionarnos y entender que para formar ciudadanos críticos y participativos partimos de considerar que niños y niñas son sujetos de derecho. Por lo tanto, tienen su voz, debemos respetar la participación, el derecho a que ellos puedan expresarse y la obligación que tenemos, por lo tanto, los docentes de formarlos para que justamente puedan ser ciudadanos críticos y participativos en un contexto democrático. Pasando a la siguiente diapositiva, esta conceptualización de ciudadanía crítica y participativa nosotros la tomamos fuertemente de Isabelino Siede, que es, bueno, un gran referente vinculado a todo lo que es la educación para la democracia y política. Y acá es importante cuestiones que ya conocemos, pero digamos, importante volver a reafirmarlas, ¿no? Pensar en la importancia de esta formación ciudadana en la primera infancia, que el jardín es el territorio de lo común, el primer espacio donde niños y niñas toman contacto con lo público. Por lo tanto, la gran responsabilidad que tenemos las y los docentes de poder justamente empezar a formar estas nuevas ciudadanías
con ojos críticos, que puedan empezar a mirar lo conocido de otra manera, dice Isabelino, por ahí aparecen estas comillas, recuperando sus palabras, acercar parcelas del mundo, ¿no? Tanto poder mirar lo conocido con otros ojos como acercar lo desconocido desde otras nuevas miradas. Isabelino plantea en su nuevo libro, muy interesante, también lo recomiendo, Ciudadanías desde la Infancia, que justamente educar en la ciudadanía es una forma de educación política y que lo que debemos propiciar es generar justamente experiencias que permitan interrogarse de manera crítica la realidad social y también la realidad ambiental. Pasamos a la siguiente, por favor. Como venimos desarrollando hasta ahora, también nos empezamos a preguntar en torno a la enseñanza. Bien, ¿qué implica enseñar entonces a valorar, a respetar y al cuidar el ambiente en la educación inicial? Aquí hacemos referencia a algunas cuestiones, por supuesto que puede haber más, pero pusimos el foco en algunas consideraciones que para nosotras son importantes. A la hora de pensar la enseñanza nos parece sumamente importante, si queremos formar ciudadanías críticas participativas en contexto democrático, recuperar lo territorial. Fernanda lo decía hace un ratito, ¿no? Conocer las realidades territoriales, tratar de recuperar el enfoque comunitario también de las sociedades. Y por aquí aparecen algunas imágenes en las que creemos que ponemos en diálogo los conceptos que aparecen acá. El carácter territorial. Por ejemplo, en la imagen aparece un mercado que visitamos hace unos años con Fernando, un mercado artesanal de nuestra provincia. Por lo tanto, recuperar una instancia que es propia de las comunidades, donde, por ejemplo, la producción se hace a partir de un enfoque comunitario, ¿sí? O sea, artesanas que trabajan de manera unida, comunitaria, o también puede ser un mercado agroecológico, como aparecen por allí las imágenes, donde la participación y las formas de producción son comunitarias. También la posibilidad, por ejemplo, esto es muy interesante, de recuperar tradiciones identitarias, o sea, en alguna propuesta de enseñanza que aparezcan formas propias, ¿no? Que refieran a la identidad de alguna de las comunidades. Y por supuesto, rescatando la ética de la sustentabilidad, como decíamos hace un ratito, que es uno de los pilares también de la ley y que nosotras compartimos fuertemente, que no puede faltar a la hora de pensar en una educación ambiental. Pasamos a la siguiente, por favor. Y a la hora de pensar estos famosos recortes de enseñanza, ¿no? Que siempre tanto nos desvelan a la hora de pensar en clave de planificación, también recuperamos algunas cuestiones. Consideramos que seguramente hay mucho más para seguir pensando. Nos parece muy importante, o de hecho yo quise destacar acá, por ejemplo, cuando hablamos de recortes vinculados a la producción. Generalmente, muy interesante puede ser esto de los mercados comunitarios o de los enfoques comunitarios, pero también recuperar prácticas de economía, por ejemplo, la economía circular. O sea, estamos muy habituados a trabajar fuertemente la basura, por ejemplo, como un recorte vinculado a la economía circular, pero hay muchas más otras cosas para pensar. Pensar en formas de producción que superen la economía lineal. ¿Qué es la economía lineal? La economía que piensa en el productivismo, como decía Eugenia hace un ratito, no en el buen vivir, sino justamente en producir para consumir, producir en rápido para consumir cada vez más. Bien, hoy podemos pensar que en nuestro país y en nuestra región también hay múltiples formas de economía circular, vinculadas, por ejemplo, a recuperar materiales. Ahí aparece una foto, por ejemplo, de productoras de, digamos, objetos de vidrio. Ahí aparece el vidrio como un elemento de la naturaleza que se va, digamos, reutilizando, o sea, un elemento transformado, ¿no? Que permite reutilizarlo y a partir de ahí generar objetos, ya sea de diseño o de consumo. Lo mismo se está haciendo hoy en día con los metales, con la basura, con la industria textil, que busca reutilizar mucho lo que se descarta para nuevas prendas. O sea, buscar recortes que, por ejemplo, rescaten estas formas productivas que son bastante desconocidas y que recuperan una mirada ambiental. Otra puede ser el consumo responsable, que está muy relacionado con la alimentación saludable. O sea, buscar pensar en recortes de enseñanza que recuperen formas productivas, agrosustentables, que también generan una economía comunitaria, como dije hace un ratito, y que también lo podemos asociar con algo tan importante como es la alimentación saludable. Y otra cuestión, que también Eugenia comentó algo recién, tiene que ver con esto de la promoción
de actitudes de cuidado. Cuando salimos al entorno, como decía Fernanda, las salidas didácticas, visitamos el entorno, bueno, aprender a cuidarlo, ¿no? Aprender, como ustedes ven allí, al niño que está haciendo una lectura de carteles en relación a, bueno, qué es lo que tengo que recoger cuando salgo a la montaña, al monte, a la playa, qué es lo que no puedo dejar y cómo tengo que cuidar el entorno. Y por supuesto, como dijimos hace un ratito también, creo que las tres, el enfoque de la valoración de las diversidades culturales. Por allí aparece una fotito de una experiencia en un jardín, o sea, transversalmente la mirada intercultural y la mirada de la diversidad cultural que acompañe seguramente y nutra a las propuestas de enseñanza. Bien, pasamos a lo siguiente. Bien. Aproximándonos ya a los últimos interrogantes que nosotros les hemos planteado al comienzo de la ronda, nos vamos a focalizar en responder el siguiente interrogante: es, ¿desde qué enfoques nosotros proponemos planificar proyectos institucionales y o propuestas de enseñanza? Y para responder este interrogante, justamente a nosotros nos interesa compartir con ustedes las siguientes palabras de Omar Giraldo e Ingrid Toro, que son autores que nosotras tomamos como referencia para desarrollar el eje afectividad ambiental, quienes nos proponen imaginarnos que somos una línea de un color y que esa línea la dibujamos en un papel, que es nuestra trayectoria vital. Pero nuestro sendero se encuentra con el sendero de otras criaturas. Entonces, si partimos de esa comprensión de hilos en la trama de la vida, yendo de un lado para otro, conformando un patrón de líneas entretejidas, ya no podemos pensarnos afuera, intentando acceder a la naturaleza. No hay como decir dónde termina el humano y dónde inicia el ambiente. Todo está acá, en el mismo lugar, en un tapiz de enmarañamientos. En relación con esto, partiendo justamente de esta idea que para nosotras es relevante, tal como lo desarrollamos anteriormente, entender el ambiente como la relación entre la naturaleza, la sociedad y las culturas, y comprender que nosotros somos parte del ambiente y estamos en permanente interacción e interdependencia con los diferentes elementos que lo conforman, es clave. Por lo tanto, proponemos que la alfabetización ambiental sea abordada, como se menciona en la próxima diapositiva, desde un enfoque complejo que contemple las múltiples dimensiones del ambiente, con aristas sociales, económicas, históricas, políticas, naturales, ecológicas, multiculturales, éticas, estéticas. Un enfoque interdisciplinario, holístico y transversal, entendiendo que el ambiente es un campo de estudio a cuyo conocimiento han contribuido y siguen contribuyendo las diferentes disciplinas del saber humano. Y además un enfoque que esté focalizado en los derechos, contemplando que las diferentes normativas internacionales, nacionales, provinciales y regionales nos orientan en el compromiso de propiciar condiciones institucionales y de enseñanza que estimulen espacios formadores y promotores de la conciencia ambiental. Entonces, desde este enfoque y recuperando las ideas compartidas hasta este momento, pensamos justamente que la sustentabilidad, la interculturalidad y los derechos se constituyen en perspectivas teóricas que propician la transversalización de su enseñanza. En vinculación a esto, otro de los interrogantes que surgen es cómo diseñar su abordaje, cómo pensar en la enseñanza justamente de la alfabetización ambiental. En primer lugar, es importante considerar que la alfabetización ambiental, desde la perspectiva de la Ley de Educación Ambiental Integral, es un derecho que tienen las niñas, los niños y a los adolescentes y se constituye en un nuevo enfoque, en una nueva manera de conocer el mundo. Entonces, con el propósito de garantizarlo, se torna necesario que como comunidad educativa se diseñen acciones vinculadas a la promoción de la educación ambiental integral, contemplando, como se ve ahí en la diapositiva, dos planos. Uno es un plano institucional y el otro es un plano específico. Cuando nosotros nos referimos al plano institucional, hacemos referencia a la posibilidad de planificar acciones
que estén enmarcadas en un proyecto institucional que tenga como eje vertebrador la alfabetización ambiental, en el marco de la educación ambiental integral, dado que ello contribuiría a transversalizar su enseñanza. En este sentido, resulta relevante que dicho proyecto sea impulsado por el equipo directivo, incentivando obviamente la participación colectiva, cooperativa de toda la comunidad educativa, incluso incorporando, de ser posible, el trabajo en red y la participación de las familias, lo que hablaba Mara recién del enfoque comunitario. Se trata de pensar en una institución educativa que promueva la promoción de la alfabetización ambiental desde la perspectiva de los derechos y en diálogo con los principios de la ley. Cuando nosotros proponemos de pensar la enseñanza desde un plano específico, hacemos referencia a la planificación de diferentes recorridos didácticos que dialoguen con este proyecto institucional. Si nosotros focalizamos la mirada en el qué enseñar, podríamos considerar como marco de referencia los núcleos de aprendizajes prioritarios para el nivel inicial, por ejemplo, los cuales fueron acordados por unanimidad entre las jurisdicciones nacionales en el año 2004, y posteriormente cada equipo directivo y o docente entablará diálogos entre ellos y los contenidos que se prescriben en los diseños curriculares de cada jurisdicción provincial. Ahora, pasando a la otra diapositiva, uno de los últimos interrogantes es, bueno, ¿de qué manera propiciar la construcción de aprendizajes en torno al ambiente? En relación a esta pregunta, nosotros proponemos una serie de principios que recuperan las perspectivas teóricas que hemos compartido anteriormente y que consideramos centrales para planificar la enseñanza. En este gráfico se pueden ver una serie de principios. Uno es, por ejemplo, partir ya o contemplar o pensar la enseñanza desde el paradigma de la complejidad, territorializando y contextualizando las propuestas desde un enfoque comunitario, analizando contextos, realizando recortes del ambiente y planificando, y planteando preguntas que los problematicen, partiendo del planteo de situaciones problemáticas, de problemas o de interrogantes, promoviendo, como desarrollamos anteriormente, la alfabetización ambiental, la afectividad ambiental y la construcción de ciudadanías críticas, participativas y democráticas, otorgándole centralidad al juego y propiciando múltiples experiencias. Ya para ir cerrando, le paso la palabra a Mara. Bueno, muchas gracias. Bien, para ir finalizando, queríamos comentar que gran parte de lo que hemos presentado hasta ahora también ha sido plasmado en el libro que hemos publicado en el año 2023, como se comentó al inicio, Educación Ambiental Integral en la Primera Infancia, el proyecto institucional a los recorridos didácticos. Nos parecía importante o queríamos compartir también un poquitito cómo habíamos llegado a la elaboración del libro. Tiene que ver con un recorrido, bueno, muy regional, también muy provincial, recuperando la trayectoria que hemos, digamos, transitado las tres como formadoras de formadores en el Instituto de Formación Docente de Bariloche. Allí comenzamos digamos, a trabajar muchos años en clave de la formación en clave de ambiente, tanto en la formación inicial como en la formación permanente y en la investigación que iba nutriendo nuestras prácticas. Posteriormente nos encontramos como equipo curricular, también como comentamos al inicio. Esto nos fue nutriendo, nos fue permitiendo enriquecer justamente el diálogo entre campos de experiencias y realmente la sanción de la ley fue como el puntapié que nos impulsó fuertemente, nos entusiasmó mucho a empezar a plasmar y sistematizar algunas de las cuestiones que ya veníamos trabajando durante muchos años y que también sentimos que la ley nos propició y nos dio la oportunidad de pensar justamente en sistematizar esto y en pensar en enriquecerlo también. Por lo tanto, bueno, nuestro libro recupera cuestiones teóricas, algunas de las que trabajamos aquí, un abordaje de la ley, por supuesto, y también allí plasmamos algunas experiencias o propuestas de enseñanza que elaboramos nosotras y hemos tenido la posibilidad también de compartir la coautoría, donde allí aparecen dos experiencias que se llevaron a cabo en Bariloche, una experiencia encontrando nuestros orígenes hacia una interculturalidad barrial de Belén Floria,
y leer El entorno natural con los lenguajes del arte de Verónica Schlepper de Bariloche. También nuestro libro cuenta en el capítulo final con una mirada ya más en clave federal, donde se incluyen propuestas de enseñanza que son de otros lugares del país. Esto creemos que también nutre también la mirada justamente diversa. Hay una experiencia de Santiago del Estero, En busca del tesoro perdido, un proyecto para recuperar la plaza de un barrio. Tostado un bosque, un proyecto ambiental desde el nivel inicial de Santa Fe, y Pensar la educación ambiental integral desde el nivel inicial de Provincia de Buenos Aires. Bien, le doy paso a Eugenia. Bueno, no sé si ahí está. Queremos decir que pensamos en la metáfora de la ventana como elemento que nos abre al mundo, como umbral de ingreso al ambiente en sus múltiples dimensiones, como bien venimos planteando. Ventana como nexo entre cada uno, entre cada colectivo de gente, cada ser y el contexto que cada uno habita. Es por eso que queremos compartir esta hermosa y potente producción audiovisual del dúo Karma. Dúo Karma es un dúo cubano que intercala, digamos, produce su arte en relación a lo audiovisual, a los textos, a la literatura y a la música. Tiene producciones muy interesantes y en este caso elegimos esta producción porque nos pareció que hablaba y completaba todo lo que queremos decir. En su contenido relata la importancia de poner el cuerpo para la experiencia, salir de la pantalla para vivenciar y aprender. Y se abre la ventana, que no hay pantalla más verdadera y más sana. Bueno, los invitamos y las invitamos a disfrutar de este video. Abre la ventana, abre la ventana, abre la ventana. Apaga la compu, la tele y abre la ventana. Que no hay pantalla más verdadera y más sana. Apaga la compu, la tele y abre la ventana. Que no hay pantalla más verdadera y más sana. Que hay más allá de la chimenea, que habrá detrás de esa gran antena. ¿Por qué será que la ciudad tiene esa extraña cualidad? Todo se mueve a velocidad, de trineos sin los frenos con motor de miniflete y turbina de cohete disfrazado como una nave espacial. Apaga la compu, la tele y abre la ventana. Que no hay pantalla más verdadera y más sana. Apaga la compu, la tele y abre la ventana. Que no hay pantalla más verdadera y más sana. ¿Cuál es la ruta de las ballenas? Porque un hilo no se descongela. ¿Cómo será que un esquimal puede aguantar frío polar? Seguramente tiene un buen plan. Una sopa de mandioca, 4 medias y una bota. En la brasa de una foca, un fueguito calentico y a dormir como marmota bajo la aurora boreal. Apaga la compu, la tele y abre la ventana. Que no hay pantalla más verdadera y más sana. Apaga la compu, la tele y abre la ventana. Que no hay pantalla más verdadera y más sana. Apágala, abre la ventana, abre la ventana, abre la ventana. Vuela tan alto como quisiera. Ábrela hasta la luna, hasta las estrellas. Ábrela
Bueno, espero que hayan disfrutado este video que realmente representa muchísimo de lo que queremos decir. Agradecemos nuevamente entonces la convocatoria para participar de estas hermosas rondas y potentes que están desarrollando el Ministerio de Educación. Y nos interesa mucho seguir comunicadas con las y los docentes, por lo cual tenemos 2 vías de comunicación, principalmente nuestro Gmail, que es infanciasyambiente@gmail.com, donde pueden escribirnos, hacer comentarios, hacer consultas y contarnos los aportes que pudieron obtener a partir de esta propuesta de comunicación y también si llegaron a leer el libro. Nos interesa mucho que ese libro sea una vía de comunicación entre la educación inicial, las y los docentes y nuestra creación. También tenemos Instagram, donde pueden mandarnos mensajes y contarnos sus propuestas, sus experiencias, que también están aquí en pantalla, las pueden registrar. Así que bueno, nuevamente agradecidas y nos despedimos de ustedes. Gracias. Bueno, el agradecimiento es nuestro, de esta dirección, del equipo de la dirección y de formación permanente. Tengo en mis manos esta obra que han escrito, que es realmente maravillosa, que es un gran aporte al nivel. También les agradecemos que el capítulo 2 de esta obra va a estar como parte de la bibliografía de esta segunda ronda y va a ser también valiosísima la lectura. Es una obra realmente hermosa. Gracias por ese aporte al nivel. Nos terminamos como siempre cada ronda con un aplauso por este encuentro. Y nos vemos en la próxima ronda. Gracias a todos y todas por estar ahí. Gracias. Muchas gracias. Chao, chao, gracias. Gracias.